Vamos a hablar ahora de infecciones urinarias. Lo Temazo. digo bien y como corresponde. En esta época del año donde vamos a la pileta, donde vamos a diferentes balnearios, Sí. espejos de agua. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Nos podemos infectar rápidamente? ¿Hay que tener cuidado? Está Mariana Díaz con nosotros. Ella es ginecóloga y sexóloga. Bienvenida, Mariana. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Mariana. ¿Cómo va? Buen año. No sé hasta cuándo Gracias. vamos Buen a año, decir, buen pero año. a vos te toca. Gracias, A día gracias. 9 lo podemos decir todavía. ¿Cómo Sí, sí. andás? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. De nada, un placer. Pensábamos esto, de que Sí. vamos a la pile, estamos mucho tiempo con la malla puesta, una malla mojada. ¿Qué cuidados esenciales hay que tener a la hora de exponernos a una pileta donde por ahí hay otras personas que vamos todos a la misma agua? Y lo primero, quizás que habría que hacer es derrumbar mitos, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con el compartir distintas aguas y que podrían afectarme en cuanto a lo urinario o lo vaginal en las personas vulvoportantes. Ah, bueno. Eso. Porque las piletas están sanitizadas de manera tal que la carga bacteriana sea mínima. Entonces, el riesgo de contagio debería ser muy, muy bajo. Un poco. Pero la realidad es que, a pesar de eso, nosotros presentamos distintos síntomas en el verano que tienen que ver a veces no con el contagio en la pileta per se, sino que con las distintas maneras que tenemos de higienizarnos hay otro tipo de actos que realizamos que pueden hacer que nosotros tengamos una infección urinaria. Se dice que la infección urinaria no es por contagio, sino que a veces, o en general en las personas vulvoportantes, la anatomía favorece el arrastre de ciertos gérmenes que pueden venir desde la zona perianal hacia donde está la uretra, que es el conducto donde, digamos, desemboca el aparato urinario. ¿Qué actos mencionas? Y la limpieza, por ejemplo, cuando vamos al baño para defecar, el arrastre a veces en la limpieza, igual no hay mucha evidencia científica que diga que eso aumenta el riesgo porque muchas veces quienes portamos vulva sabemos bien dónde limpiarnos, cómo limpiarnos, pero bueno, por arrastre puede producirse porque la uretra es un conducto corto en las personas con vulva y eso hace que el ascenso de esos gérmenes sea más rápido, más fácil que en personas peneportantes que tienen una uretra mucho más larga, que inclusive le da una vuelta a la vejiga antes de salir al exterior. La realidad es que son muy frecuentes las consultas en el verano, tanto en la guardia como en los consultorios de ginecología, de síntomas urinarios o vulvovaginales. ¿Y por qué ¿sí? más en verano? Porque tiene que ver el calor, una zona donde también se genera no sé, Mucha madurez, humedad, mucha claro. humedad. ¿Y qué también se puede hacer ante eso, que es inevitable? El calor y también, a pesar de que usamos prendas lo más livianas que se pueda, ¿qué podemos hacer en cuanto a cómo vestirnos, qué usar? Me imagino a veces los protectores diarios también que se usan. Claro, habíamos hablado acá en otra ocasión en cuanto a la gestión menstrual, pero también en el verano, cosas que producen humedad, justamente son la malla mojada, esto de me salgo un ratito del agua y me pongo un shortcito o un vestidito y me quedo con esa prenda que está mojada, que está húmeda y que va a humedecer la zona y que va a perpetuar, por ejemplo, la proliferación de la cándida, que es un honguito que puede estar en la vulva. Y a veces pasa en las más chiquitas, en las niñas, que se produce una vulvitis, es decir, que en la vulva se genera una irritación de tal manera que empiezan con mucho ardor. Y por ahí la pregunta a esas pequeñas personas es, ¿te arde cuando Hace la orina, pis, claro, cuando sale o el conducto? ¿Vos sentís? Bueno, es por ahí para que también vayan conociendo sus distintas funciones y sus distintos órganos en la medida que van creciendo. ¿Y qué diferencia hay? O sea... La uretra es el conducto, digamos, que viene desde la vejiga hacia el exterior. Y la vulva son los labios, digamos. No, tal cual, no, pero digo de infección, claro, de síntomas. Porque si se siente el ardor en el conducto o hay dificultades para que salga la orina o van muchas veces en cortos periodos a orinar, estos
es un síndrome miccional, es la poliuria, el tenesmo vesical, es decir, hacen, orinan, hacen pis y sienten que todavía les queda orina en el interior de la vejiga. Esos son síntomas súper característicos y que de hecho la clínica, estos síntomas nos compelen a los médicos, o sea, el diagnóstico es clínico y nos compelen a dar un tratamiento. Sí, que es muy incómodo y eso es con qué se corta, digamos. Con antibióticos. Con antibióticos. Y los antibióticos se venden bajo receta, así que es importante ¿Se dan consultar. más en mujeres? Porque hablas más en femenino, no sé. Se dan más en personas con vulva porque por esta cuestión anatómica claro. es mucho más frecuente. Se da humedad. en personas pene portantes, claramente, las infecciones urinarias existen en los varones, pero en menor frecuencia que en mujeres. Mariana, hablamos de humedad o de calor excesivo, sobre todo en esta época, en la zona genital, tanto en mujeres como en hombres. ¿Tiene que ver las telas también? Sí. Hoy en día todos cuidamos el bolsillo y vemos por ahí diseños espectaculares. Exteriormente se ven preciosas las mallas, tanto para hombres como para mujeres, pero por ahí las telas no son las adecuadas. Sí, porque básicamente se secan menos los que tienen poliéster o distintas telas con las que se confeccionan justamente las mallas. Es más, en personas con pene, la malla trae como una red en el interior y eso también les genera irritación en los pliegues y eso puede generar humedad, tanto en ambos sexos, digamos, en todas las personas. Pueden generar también algo que se llama intertrigo, que es un honguito que convive con nosotros, pero ante la oportunidad, en condiciones favorecedoras, prolifera, como la cándida en la vagina, y genera irritación, picazón, ardor en algunos casos. Mariana, hay predisposición también porque hay gente que hace a repetición este cuadro y otras que por ahí lo hemos tenido una vez y nunca más. Hay una predisposición, no sé si genética, no sé. Y a veces baja defensa, como se dice. a nivel molecular, en cuanto a los receptores celulares, para distintos gérmenes, algunas personas tienen en mayor cantidad que otras. Estos son estudios, por supuesto, de laboratorio porque en la realidad, en la vida diaria o en el consultorio uno no puede medir eso, Claro. pero cuando alguna persona viene con una cistitis a repetición, una infección urinaria, una uretritis se tiende a realizar estudios de mayor profundidad porque justamente no debería ser tan asidua la infección. Claro. Pero también quería volver en cuanto a las personas más chiquitas, las vulvoportantes, las niñas, que en general tienen esta irritación vulvar y a veces no es una infección urinaria, sino que tiene también que ver con esto que decíamos, con la tela de la malla que utilizan y la humedad y que van al colegio, a la escuela de verano. Y en la escuela de verano están todo el día con la malla puesta porque no se pueden cambiar, porque no tienen un lugar adecuado, porque no tienen el espacio o el tiempo. Y bueno, eso también les genera irritación. La recomendación es que consulten siempre, yo voy a solicitarles que consulten, pero también medidas que podemos realizar en la casa es justamente evitar todo lo que sea de poliéster, bombachas de algodón, Las lycras también, ¿no? que pueda estar con un vestidito sin bombacha también, a cualquier edad. Después de haber estado con humedad en la zona vulvar, pues justamente eso genera que la vulva vaya como retomando su ciclo de repitelización. Y aprovecho para preguntarte acá, ya que estamos, el tema de evitar el jean apretado, ahí se usa mucho el short de jean, tal vez no es el jean completo, pero justamente es la zona donde más aprieta, es un short de jean. ¿Eso pues hay que evitarlo? ¿Puede traer complicaciones o es indistinto? Siempre vamos a recomendar evitarlo, porque igual uno lo usa porque está acostumbrado, porque es lo que nos gusta, porque se usa, pero sí, el jean en la parte de abajo genera mucho roce, genera hasta como se sube, también aprieta la parte de la zona de la vulva, entonces eso genera también irritación, mayor humedad, mayor calor. Entonces, bueno, la recomendación justamente es de otros lienzos, de otras telas, buscar ropa más cómoda y más que nada en el verano que tenemos más humedad. Me pongo a pensar en los gimnasios también, ¿no? Sí, eso iba a decir, que hay otras actividades que no tienen que ver con el agua, como trotar, caminar, andar en bici, donde también se usan calzas apretadas o prendas bien apretadas, ¿no? Sí, que también son de poliéster y que generan más cantidad de calor y humedad en distintas áreas. Bien. También pensaba en los espejos que vos decías que no al principio, pero hay lugares donde por ahí no se controla el agua. Digamos, y uno sí también se baña con otras personas
y tal vez el control estricto no está. En ese caso hay que tener cuidado o una infección es raro que se pueda dar. Es más raro, pero bueno, sí, el cuidado es la ducha diaria y el lavado con distintos jabones, pero bueno, yo recomiendo siempre con agua la vulva porque es un área súper especial en cuanto al pH, los gérmenes que Hay con los presentan. jabones, ¿no? Sí. Si usar algunos que son específicos, si no, solo con agua. Hay todo un tema porque puede perjudicar también. Y ¿no? si Es van a muy sensible la usar, zona. siempre es pH ácido, Ajá. pero bueno, la recomendación es que no, agua. ¿Y se puede ser alérgico en cuanto a la toalla, a la tela de la toalla para esa zona? ¿También hay que tener cuidado o no? Puede ser, porque viste que la piel de cada uno responde como cada persona existe, digamos. Pero por ahí la vulva, el secarlo con la toalla es con pequeños toques y no rozando, porque eso sí, uno está irritado, mayor irritación genera. Entonces, Mariana, si la infección urinaria es a repetición, no sucede una y otra vez, ¿es signo de algo? ¿Hay que prestar atención a algo en puede ser particular? que haya un momento en el que la inmunidad de esa persona haya descendido por alguna razón. También nos pasa a las personas vulvoportantes que menstruan o las personas que menstruan que hay momentos determinados del ciclo en donde hay una pequeña caída relativa de la inmunidad y eso hace que uno tenga mayor, digamos, que lo favorezca. Pero en esos casos, bueno, prendemos, por supuesto, las antenas y empezamos a hacer estudios, un urocultivo, un cultivo de la orina. Vemos quizás que a veces, si es por eso recién decía que el antibiótico es de venta bajo receta y que es importante no usar el pedacito del blister que me quedó, que le quedó a tal que no lo terminó, porque justamente de esa manera creamos bacterias resistentes y que después es muy difícil de tratarlos y a veces no solamente que creamos bacterias resistentes, sino que esas mismas bacterias ascienden desde la vejiga por los uréteres a los riñones y nos genera una infección mucho más grave que es la pielonefritis. ¿Eso sería lo que pasa también si no es tratada a tiempo, una infección Sí, urinaria? sí, también sucede eso. Y bueno, el otro día hablábamos del shock tóxico, de esto de una sepsis, y esto también puede generar una sepsis. Cualquier infección en cualquier área del cuerpo, si no se la trata a tiempo, si se espera mucho tiempo, puede llegar a provocar esta infección generalizada. Esto estamos hablando de un caso extremo. Nosotros ahora veíamos hablar de la infección urinaria, que es algo súper común, súper fácil de tratar, que en el consultorio uno hace el diagnóstico clínico. A veces pedimos un examen de orina, pero hacemos el tratamiento empírico, que es lo que se llama, que es, sabiendo los gérmenes más frecuentes, uno utiliza un antibiótico. Que a veces, la mayoría de los casos, le pegamos, pero a veces, bueno, uno no le escapa al germen que tengan y bueno, Claro. tenemos que hacer otro tratamiento, por eso también solicitamos el cultivo. Sí. Tengo dos últimas, al menos de mi parte. La primera, el bidet. Si hay que tener cuidado. Por ahí el de casa uno sabe cómo lo lavamos y cómo lo cuidamos, pero si vamos a casas ajenas y utilizamos, sí puede ser una fuente de contagio. Esa es una. Y la otra es a mi hija, a mi hijo chiquito, ¿cómo le explico, cómo le digo por ahí que me cuente si hay algo que le molesta, que le duele en aquella zona, que a lo mejor poco saben expresar los chicos? Y con respecto al bidet, la idea es que no lo usemos las personas con vulva, y menos las más pequeñas, porque justamente no tienen un mayor control o un mayor, digamos, no Buen saben manejo, bien claro. dónde están sus órganos delimitados. Entonces, eso ir enseñándoselo a nuestros hijos para que vayan sabiendo de qué manera, por ejemplo, limpiarse. También es muy frecuente que esto suceda en las pequeñas personas que empiezan a limpiarse solos en el baño y esto hace que arrastremos materia fecal o algunos gérmenes. A lo mejor no es materia fecal, pero se contaminó el papel higiénico y arrastran hacia adelante. Entonces, bueno, ciertas maneras en el inicio de este aprendizaje para generar o ganar independencia en nuestros peques, es justamente enseñarles a limpiarse de adelante hacia atrás. Otra cosa que sucede en las personas más pequeñas es que inician también la masturbación y con la masturbación pueden llegar también a arrastrar, no desde el ano hacia la vulva y a la uretra, sino también desde lo que tocan y eso más que nada puede provocar una infección urinaria. Pero también tienen unas vulvitis que tienen que ver justamente con
o también con el frotamiento o con lo que decíamos, la humedad. Perfecto. Y con bidet respecto... sí o bidet no? Y yo bidet no, pero bueno, yo también entiendo que somos libres y que podemos elegir. La cuestión es que tengamos cuidado dónde. El bidet, si lo elegimos en casa porque sabemos cómo lo limpiamos después. Es más, también recomendado si uno usa un bidet, limpiarlo luego de asearse, porque eso también le genera a quien venga Poco pasa después. eso. Poco pasa, ¿no? Poco se limpia Sí, el bidet sí, es después. poco. Sí, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto. Pero también disfrutarlo porque a veces es meramente cambiarme la bombacha, la parte de abajo del bikini, sacarme la malla y estar un rato sin lo húmedo y pasa. ¿No? Perfecto. Mariana, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido. Bueno, Buen gracias a año. ustedes. Y vamos a seguir, por supuesto, viéndonos aquí en Cada Día. Bueno, Gracias, gracias a Mariana. ustedes. ¿Le puedo pasar mi Instagram? Claro que sí, Obvio. claro. Es @docmardíazsexóloga. Síganme ahí y bueno, gracias por la invitación. Me Repetime, encanta venir. Docmar Díaz, Bien. de doctora Mariana Díaz, sexóloga. Docmar Díaz, Perfecto. sexóloga. Bueno, muchas gracias. Te seguiremos. Gracias. Un Gracias, placer. Mariana. Vamos.